Mientras todo el mundo corre a ningún lado, sin pensar que el tiempo pasa despiadado. Solo quiero ser la mano que a tu lado te acompañe día a día en cada tramo. Mientras la ciudad se rompe en cada esquina y demora casi siempre los encuentros, simplemente yo prefiero de la vida vernos aquí, solo una luz, la libertad al viento. Mientras todo el mundo corre a ningún lado. Canta Aire en la mañana de Palabra de Campo aquí en Radio 10, Nuestras Flores. Y ahora no vamos a hablar específicamente de flores, vamos a hablar de una producción, de un cultivo. Pero, bueno, ya les adelanto, vamos a hablar de la alfalfa. Pero la verdad que me pasa muchas veces que recorriendo alguna ruta y acercándome a algún campo, veo la flor de la alfalfa. Es una flor bellísima, o por lo menos cuando uno lo ve a la distancia, marca un paisaje muy, pero muy definido y muy atractivo visualmente. Así que de la alfalfa justamente vamos a hablar ahora mismo con Facundo González, que es ingeniero agrónomo, que es técnico de Kyoshi Stone y está en comunicación con nosotros. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buen día, Daniela Prile te saluda. Hola, ¿cómo andás? Bien. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Yo decía, viste que yo decía, qué linda pues se ve la flor de la alfalfa. Sí, es hermosa. Claro, es bastante, hay mucha gente que va pasando por La otra vez alguien me había preguntado y me decía, bueno, pero vi algo medio color medio violeta, medio con un color medio definido. Me mandaba un mensaje una persona que, claro, algunos oyentes conocen mucho, otros no conocen tanto. Con la audiencia tan amplia hay gente que quizá no es tan, no puede detectar cuando está pasando por un campo qué cultivo era. Pero yo me acuerdo mucho de eso porque me mencionaba por los colores. Y hay mucha gente que con los colores se da cuenta qué es lo que está sembrado. Sí, totalmente. ¿O no? Totalmente. Y es muy característica la flor, ¿viste? Entonces es como que Claro. Nada, llama muchísimo la atención. Exactamente. El que no conoce es impactante también. Exactamente. ¿En qué zona se siembra alfalfa en la Argentina? Y alfalfa se siembra en todo el país. Por lo general pertenece a climas más húmedos, ¿no es cierto? Todo lo que es Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires también. La verdad que es un cultivo bastante extenso y bueno, es muy importante el uso que se le da, ¿no es cierto? También para como forraje. Como forraje, sí. Y bueno, todas las derivaciones que tiene, ¿no? Para tambo, por ejemplo, para la producción de leche, para la producción de carne, nada, también se puede vinificar, entonces es un cultivo bastante versátil a la hora de hacer una planificación forrajera. Claro. ¿Y cuándo comienza el periodo de siembra de la alfalfa? Y el periodo de siembra de la alfalfa, digamos que para el invierno se podría estar sembrando, ¿no es cierto? Y bueno, ya los primeros cortes se dan para esta época o fines de octubre, ¿no? Principios de noviembre. Claro. Ya en marzo, por ejemplo, sería una buena fecha de implantación. Ok. Ha tenido, me imagino que la sequía, la cantidad baja de precipitaciones este tiempo, un impacto fuerte, ¿no? Para planear y para definir, por ejemplo, me imagino lo que ha pasado con la alfalfa en la implantación de este 2022. Y bueno, es un panorama duro, ¿no? bastante generalizado, ¿sí? Bueno, nada, sí, como en todos los cultivos, la verdad que este año se caracterizó, tercer año en línea, por bueno, escasas precipitaciones. Creo que todos los cultivos lo sufrieron. Claro. Así que sí. En un artículo que ustedes mismos desde Kyoshi han dado a conocer, lo que confirma es que la Argentina es uno de los principales productores de alfalfa a nivel mundial, que hemos alcanzado
3.800.000 hectáreas, pero que además la alfalfa es un cultivo demandante de nutrientes, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Sí, ¿De qué nutrientes? Es un cultivo bastante demandante. A ver, es una leguminosa, requiere fósforo, requiere boro. La realidad es que requiere de una nutrición balanceada. Es un cultivo que bueno, entra de alguna manera en latencia, ¿no es cierto? Que dura Claro. una cierta cantidad de años y que debe guardar reservas en la época de escasa producción, ¿cierto? Y luego de los cortes. Entonces es necesario que tenga una nutrición balanceada constantemente, ¿sí? ¿Y qué sería un plan de fertilización eficiente para la alfalfa? Bueno, hay distintas formas de verlo, ¿no? Nosotros de la empresa proponemos una nutrición balanceada de forma foliar, ¿no es cierto? Okay. Que bueno, brinda algunas algunas ventajas, pero bueno, también existe una fertilización quizá convencional, ¿no es cierto? Como aplicaciones de fósforo granulado o bueno, algunos otros nutrientes. Fósforo, potasio, azufre. Exactamente, estamos hablando de micronutrientes, Claro. Que los requiere, sí, casi constantemente, te diría. Claro, hay muchas empresas que ofrecen, vos hablaste por ejemplo recién de fósforo, digamos, nitrógeno, digamos, son nutrientes básicos, pero después hay otro paso, y acá es donde entran a jugar, me imagino, más ustedes con el asesoramiento, con armar ese plan de fertilización o de refertilización, que es ya yendo hacia los micronutrientes, ¿no? Para lograr llevar, me imagino, ese cultivo al máximo de rendimiento. Sí, exactamente. A ver, cuando nosotros pensamos en nutrición es algo similar a lo que nos ocurre a los humanos, ¿no? Cuando tenemos que rendir, siempre es bueno estar bien nutrido, ¿no es cierto? Nos enfermamos menos. A los cultivos quizá les pasa algo similar. Entonces, para que este cultivo produzca más y, digamos, tener ya a nivel productivo una mayor rentabilidad y poder sacarle todo el provecho posible, es necesaria una muy buena nutrición, tanto con macro como micronutrientes. Entonces, de esta manera podemos elevar y romper techos de rendimiento, ¿no? Que quizá este cultivo ofrece en determinados ambientes. Claro. ¿Cómo determinás que el trabajo de fertilización ha sido exitoso, digamos? ¿Qué sería en el momento de la cosecha de una alfalfa, en un corte de una alfalfa exitosa? Bueno, a ver, la alfalfa por lo general es un cultivo que bueno, en el caso de tener animales o de hacer un corte, por lo general se lo hace al 10% de floración, siempre se toma eso como parámetro. Yo creo que para la nutrición lo primero que hay que tener en cuenta es desde abajo, ¿no? Cómo estamos en el suelo. Okay. Partiendo de una buena base, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es análisis de suelo. Exactamente, Okay. a eso voy. ¿Qué es lo que nos puede ofrecer el suelo? En base a eso podemos determinar una planificación nutricional, ¿no? Para este cultivo. Y bueno, hacer refuerzos, si se quiere, puede llamarlo de alguna manera, fertilización. Por supuesto es exitoso aquel cultivo donde nosotros podemos leer bien esa demanda nutricional y bueno, adecuarnos a eso con una estrategia de fertilización correcta y que por supuesto se vea impactada en el rendimiento. Claro, en el rendimiento y me imagino en la calidad, porque eso después se transforma, bueno, por ejemplo, va a tambo. Uh-huh. ¿Qué te demanda el tambero de la alfalfa? No, bueno, a ver, la alfalfa biomasa. Debe tener, exactamente, a ver, biomasa y bueno, calidad, ¿no es cierto? La proporción de hojas con respecto al tallo. Ajá. Es muy importante el manejo cuando entra el animal, ¿no es cierto? Que no nos pasemos ese corte, ese 10% de floración en el que el animal tiene que ingresar y bueno, no tenemos que llegar a que se lignifique esa alfalfa. Tenemos que aprovecharla. Es un cultivo, dentro de todo, caro, ¿no? Es, digamos, un cultivo importante, entonces deberíamos aprovecharlo desde el aspecto tanto nutricional como de manejo. Claro. Si nosotros podemos en la ecuación acomodar estas cuestiones, tenemos el éxito garantizado. Uh-huh. Uh-huh. Ok. ¿Caro decís porque por el nivel de inversión por hectárea? Exactamente, la semilla ya es una semilla, bueno, entre todo cara. Sí.
Así que sí, y demandante, ¿no? Por supuesto. Seguro. Entonces, estas decisiones de las que estamos hablando de fertilización, de análisis de suelo, saber dónde estamos parados para iniciar. Todas estas decisiones, ¿cuándo se toman? El análisis de suelo se toma previo a la decisión de separar el cultivo, ¿cierto? Okay. Debemos ver el ambiente tiene que ser bueno y con potencial. No es lo mismo hacer la siembra de este cultivo en una loma, hacerla en un bajo. Entonces, debemos primero definir el ambiente. Luego, en el caso de tener animales, ya sea tambo que esté destinado a carne, decidir qué rol va a ocupar esa alfalfa, ¿no? Cuántos años vamos a tenerla en el lote. En base a eso, cuando se toma la decisión, ahí sí, entramos a ver el análisis de suelo. Entra en juego el análisis. Luego, por supuesto, una vez que ya esté implantado, seguirlo, monitorearlo, claro. Ver si tenemos deficiencias, si tenemos plagas, si tenemos enfermedades. Tenemos que sacarle el mayor jugo posible a este cultivo, que la realidad es que en cuanto a biomasa y en cuanto a calidad, es un gran aliado. Totalmente. Y estas decisiones, me decía, se toman en cuanto a tiempo, en cuanto a época del año para iniciarse. Si la implantación es en marzo, ¿qué se empiezan a tomar ahora, a fin de año? Y sí, lo antes posible. Claro. Esta sería una muy buena época, ¿no? Como van a empezar a planificar. Claro. Quizá cuesta un poco porque estamos medio promediando ya, pero bueno, hay que hacer la tarea. Hay que hacerlo. Facundo, gracias por la charla. Me parece que este tipo de cosas y estas charlas son más que interesantes para quienes ahora están haciendo ese replanteo. Un productor hoy debe tener 1000 cosas en la cabeza. Que el nuevo dólar soja, que la sequía, que si llueve, que si no llueve, que cómo va a quedar el lote. Pero estas cosas también hay que pensarlas, porque si no, después, cuando lo querés hacer, se te viene todo encima, ¿o no? Sí, la planificación es fundamental. Yo creo que en estos casos el orden, termina venciendo al tiempo. Entonces, cuanto más ordenados seamos en nuestros lotes, mejores rendimientos vamos a tener. Y por supuesto, no dejar de lado intensificar este tipo de cultivos y prestarles atención a esto que es la nutrición, ¿no es cierto? Tratar de aprovechar lo máximo posible. Y Facundo, ¿cómo funciona el área de asesoramiento de Kiyoshi? Si alguien que nos escucha y que de repente quiere hacer algún tipo de consulta, ¿cómo funciona? ¿Cómo es esa vinculación que ustedes tienen con el productor? Bueno, dentro de Kiyoshi tenemos el departamento técnico, del cual tengo el placer de pertenecer, y no es más que comunicarse por mail, muy sencillamente, por cualquiera de nuestras redes o incluso por teléfono. Siempre hay un técnico expectante, ¿no? a este tipo de llamados o dudas. ¿Y hablan con ustedes? Cualquiera de nosotros puede hablar directamente con nosotros, claro. O se comunica con la empresa y hay una derivación directa a algún técnico. ¿Sí? Qué bueno. Para poder hablar exclusivamente de estas cuestiones técnicas que no llevan su tiempo también, ¿no? Obvio. Es una inversión la que hay que hacer y hay que estar convencido para hacerla. Por eso, de repente, el respaldo que ustedes puedan dar con el área técnica, por eso te preguntaba eso, porque el respaldo que se puede dar con el área técnica, de alguna manera, empieza a dar un poco más de seguridades y de garantías de que van a estar bien asesorados y que van a poder avanzar con el cultivo como pretenden, si es que eso se puede hacer. Me imagino que valorarán ustedes cada caso, ¿no? Por supuesto, nosotros desde ya siempre estamos aptos, desde recibir análisis de suelo hasta, nos mandan fotos, ¿no es cierto?, de deficiencia, esta deficiencia de qué es. Claro. Entonces, nada, la verdad es que estamos muy al día con todo lo que pasa y siempre tratando de dar la mejor recomendación posible en función de que le vaya bien al productor. O sea, queremos que se lleve una muy buena experiencia con nuestros productos y en general también. Así que... Y sí, de eso se trata, totalmente. Totalmente. Facundo, gracias por la charla, te mando un abrazo grande, espero que tengas buen fin de semana. Bueno, Daniel, un abrazo grande. Gracias, que sigas muy bien. Facundo González es ingeniero agrónomo, es técnico de Kiyoshi Stone y nos acaba de explicar muchas cosas. Yo tenía varias dudas acerca de la alfalfa, un cultivo que es verdad, tiene un costo interesante, es una inversión interesante, pero qué importante que es estar bien asesorado y hacer las cosas bien, para que esa inversión que uno va a hacer realmente tenga el rendimiento que cada uno espera. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.